Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Habían pasado meses, muchos meses, de hecho, había pasado más de un año y, sin embargo, no tenía absolutamente nada de valor que demostrar. Claro, le había pagado bien y había podido entrenar para volver a subir y superar un poco su antiguo nivel de habilidad, pero eso no era lo que quería. Tenía que ser la peor espía de todos los tiempos porque, a pesar de su tapadera, no había nada que realmente pudiera espiar. En este punto, tenía poco más que nombres para los miembros de esta organización y quién sabía cuántos subordinados había en la aldea solos. Estaba segura de que tenía que haber sus propios espías esparcidos por todo el mundo informando de cualquier cosa remotamente interesante. Si el daimyo de Kaminari no Kuni se atragantó con su yakitori durante el almuerzo, Pain probablemente lo sabría. Ella dudaba que realmente le importara, pero él lo sabría de todos modos. Y aunque le gustaría negarlo, fue bastante impresionante, mucho más impresionante que su propio trabajo. Demonios, se suponía que ella sabía más que nadie excepto Pain y Zetsui, sin embargo, no tenía idea de por qué se suponía que estaban capturando a Biju. Si había que creer en Pain, tenía algo que ver con la paz mundial, pero eso era simplemente ridículo. No, Zetsu había mencionado al Jurubi, el Biju original, pero incluso entonces, ¿cuál era el punto? Se suponía que Madara, o al menos el bastardo que decía ser él, resucitaría más tarde, pero una vez más nadie había considerado oportuno informarle por qué. Realmente no podía ver el punto de traerla a esta trama para tener a otra persona trabajando en las sombras de Akatsuki cuando nadie le informaba del trabajo que necesitaba hacerse. Brevemente, tuvo que preguntarse si Zetsu de alguna manera era incapaz de usar la técnica de resurrección o si Madara solo quería un Uchiha para traerlo de regreso en lugar de una planta parlante. Ella realmente no lo culparía por esa razón. Por supuesto, supuso que era igualmente probable que él no confiara completamente en la planta para intentar traerlo de regreso. Al igual que con muchas otras cosas involucradas en este plan, ignoraba por completo por qué los dos trabajaban juntos y cuál era su historia. Afortunadamente, podía consolarse con la idea de que incluso si lo hiciera, dudaba que Naruto realmente estuviera tan interesado y, al final, se había unido a este grupo para estar pendiente de él. Hasta ahora no parecía que fueran a ser una amenaza directa para él a menos que intentaran usarlo para sacar a su hermana, pero incluso entonces no tenían ninguna razón real para matarlo. Capturarlo llamaría su atención y mantenerlo con vida la mantendría complaciente. Una vez que la tuvieron, ya no le sirvieron de nada. Había muchas posibilidades de que lo liberaran, pero incluso si se trataba de eso, ella siempre podía intervenir y tomarlo por sí mismo. Solo Zetsu protestaría por eso, y eso era simplemente porque se perdería la posibilidad de devorar su cadáver. Pero no habría un cadáver, no mientras ella tomara aliento, por lo que Zetsu tendría que buscar en otra parte si alguna vez llegaba a eso. Por otra parte, el objetivo de todo esto era evitar que ocurriera una situación como esa. Para que eso funcionara, sin embargo, tenía que mantenerlo informado de sus movimientos, y ahí mentía uno de sus mayores problemas, no estaban haciendo nada. Una recompensa aquí, una misión para una aldea allá, nada de lo que hicieron hasta ahora fue para otro propósito que no sea aumentar los fondos que tenían a su disposición. Oh, Naruto-kun, hoy matamos a un hijo de puta por dinero, ¿no es emocionante? Como si eso fuera de gran ayuda para el chico. No, no tenía absolutamente nada de valor real para enviarle el chico. Sin embargo, podría proporcionar los nombres y el objetivo general, sin importar cuán estúpido sonara, de aquellos dentro de la organización. Probablemente podría proporcionar un poco sobre cada una de sus personalidades y un poco sobre sus motivos, pero incluso eso sería principalmente especulación. Aún era mejor que nada, supuso. Todavía estaba la cuestión de conseguirle la carta, pero ella podía pensar en algo. Después de todo, casi cualquier cosa era mejor que estar tumbado alrededor de la maldita torre todo el día. Si había algo sobre Hyuga Neji era su fe en el destino. Ahora, la creencia en el destino no era inusual entre los Hyuga, todos, hasta cierto punto, creían en él tal como lo habían hecho durante incontables generaciones. Porque, ¿cómo podrían haber permanecido tan fuertes durante tanto tiempo si no fuera su destino hacerlo? No, su creencia en el destino era perfectamente normal. Sin embargo, fue el grado en el que tomó esas creencias lo que lo diferenciaba de los demás. Comparar a Neji incluso con el más devoto creyente en el destino era como comparar a un fanático con alguien que nunca había oído hablar de cosas como el destino. En su fe no tenía igual. Eso en sí mismo no era algo malo.
De hecho, la totalidad de la familia principal consideró que era bastante beneficioso e incluso en la rama tal creencia no estaría mal vista. Sin embargo, existía otro problema. Neji no solo creía en el destino, creía que conocía la voluntad del destino. Casi como una especie de profeta. Pero él no era un profeta y todos lo sabían, todos menos él. Una vez más, la familia principal se benefició de esto, ya que su creencia de que era su destino liderarlo y sus compañeros de la familia de la rama lo mantuvieron leal, pero la familia de la rama no lo aceptó tanto. Hubo muchos rumores acerca de que él era el perro faldero de los ancianos cuando estaba fuera del alcance del oído. Y lo más lamentable, no fue solo la familia de la rama que susurró eso. Sin embargo, por patético que fuera para un observador externo, encontró que el arreglo le sentaba muy bien cuando se cruzó con él mientras deambulaba por los pasillos del complejo. Neji se inclinó ante ella incluso antes de ver su rostro. La voz por sí sola había sido más que suficiente para decirle quién hablaba. Hanabi-sama. Había veneno resentido en sus palabras que ella captó con bastante claridad y le resultó difícil evitar sonreír ante la patética criatura que tenía delante. Se suponía que era un Hyuga, noble y orgulloso, y sin embargo, no era más que un perro sentado a sus pies. Lo peor era que tenía el potencial de ser como los otros miembros de la rama que servían con orgullo y dignidad, pero la arrogancia de sus propias creencias lo retenía y lo ataba a quienes más odiaba. Sirvió para divertirla sin fin. Dime, Neji, ¿has notado algo extraño con tus compañeros de rama últimamente? Su ceño se hizo más grande ante el recordatorio de su estado, pero respondió de todos modos. Lo admito, últimamente parecen estar actuando de manera extraña. Y no sabrías por qué ahora, ¿verdad? No, Hanabi-sama. No lo haría. La respuesta trajo un ligero ceño a sus labios. Neji no se atrevería a pensar en mentirle a ningún miembro de la familia principal, especialmente a ella o a su padre, por lo que debe haber estado diciendo la verdad. Y aquí estaba ella esperando que le fuera más fácil averiguar qué estaba pasando. Quizás eso estuvo mal. Sería igual de fácil, simplemente llevaría más tiempo. Eso es desafortunado e inaceptable. Algo no está bien y quiero saber qué. Te dejo esto, Neji. Cualquier otra tarea que tuvieras antes no significa nada ahora a menos que venga de la boca de mi padre. Explicación pronto. Por supuesto, Hanabi-sama. ¿Eso será todo? Ella asintió rápidamente y él respondió con una profunda reverencia. Entonces con tu permiso. Mientras lo veía alejarse, no pudo evitar preguntarse si él sería la mejor persona para usar en esa tarea. Él era leal, sin duda, pero no era bien recibido por aquellos a los que tendría que estar cerca para descubrir la verdad que ella deseaba. Quizás se podría hacer hablar a una de las sirvientas después de algunas activaciones de la foca de jaula. Sin duda resultaría más rápido, sin embargo, al mismo tiempo, eso haría las cosas demasiado fáciles para su prima. Tendría que guardar ese plan para después de que él fallara en su tarea y fuera debidamente castigado. ¿Y si realmente lograba averiguarlo por ella? Bueno, él debería saber que no debe hacerla esperar, solo tendrá que volver a enseñarle. Se había derrumbado por completo y en algún lugar, en el fondo, Kusina sabía que debería haberlo esperado. Él había tenido razón, por supuesto, ella no miró la situación tan profundamente como debería haberlo hecho y en su lugar saltó de cabeza a la situación usando solo lo que había escuchado de los demás. Todos habían subestimado a su hijo y por eso ella también. Y por eso se merecía su fracaso con el Yamanaka, lo aceptó, y ahora tenía que perseguir a los que habían causado estos problemas a su familia. Los Mindwalkers habían sido demasiado obvios y ahora lo veía. A pesar de que Ino había parecido genuinamente aterrorizada por la idea de ser entregada a Naruto y aún más cuando la arrastró a su regazo, estaba claro que el clan no estaba dispuesto a levantar un dedo contra él y que él estaba perfectamente cómodo con él. El clan roto. Por supuesto, si no podía culpar al Yamanaka por la distancia de su hijo de su familia y ofrecérselos no iba a reparar la brecha entre ellos, entonces sería la razón de que alguien más había sido la causa de su familia dividida. Para Kusina, solo había una persona que realmente podría haber tenido la culpa. Senju jodiendo a Tsunade. Había dejado a Naruto en Konoha confiando en que la babosa Sannin vigilaría su salud y la mantendría informada. En cambio, la mujer había permanecido en silencio y Naruto no solo había terminado en el hospital 2 veces, sino que había logrado iniciar una guerra en miniatura dentro de Konoha. Y Kusina quería respuestas. El camino al complejo de Senju había sido tomado por ella innumerables veces y ni siquiera necesitaba pensar en su destino para que sus pies la llevaran allí. Como parece, también justo a tiempo. El aprendiz de Tsunade, Kato Shizune, estaba saliendo del complejo cuando ella llegó.
Al mirar un trozo de papel en su mano, probablemente una lista de compras, no vio a Kusina desaparecer en una ráfaga de velocidad para aparecer junto a ella manteniendo abierta la puerta. Buenos días, Shizune-san. La forma en que habló fue alegre, pero algo en eso puso al médico sobresaltado. Ah, Kusina-san. Lo siento, no te vi allí. Se tomó un momento para notar cómo Kusina estaba impidiendo que la puerta del complejo se cerrara y dio un suspiro casi resignado. Eso está bien, Shizune-san. ¿Tsunade está disponible? La sonrisa en su rostro solía ser agradable, pero parecía claramente maliciosa para la joven de hoy. Ella debería ser. Vacilando, desconcertó la situación. Realmente debería estar ayudando a Tsunade a evitar a la mujer simplemente porque Tsunade era su maestro, pero había estado evitando esto durante demasiado tiempo. Cuanto antes los dos terminaran con esto, antes podrían concentrarse en algo importante, como Naruto. Los dioses por encima de ellos dos parecían olvidar de qué se trataba todo esto. ¿Por qué no entras? Estoy seguro de que no le importaría ver una cara familiar después de tanto tiempo. Kusina, entendiendo que el médico no la detendría, ni lo intentaría, de todos modos. Sabía bastante bien que la mujer no tenía ninguna posibilidad contra ella, le dio una sonrisa mucho más agradable. Creo que haré justamente eso. Que tengas un día agradable, Shizune-san. Yo recomendaría tomarte un poco de tiempo para ti, Tsunade y yo tenemos mucho ponernos al día. La última parte fue prácticamente gruñida pero Shizune no la mencionó. Ah, sí. He estado bastante ocupada últimamente, tal vez vaya a visitar a algunos amigos y con eso el aprendiz de la babosa Sanin rápidamente la hizo escapar. Kusina sonrió complacida al ver al médico que se retiraba. Siempre había pensado que era una buena chica, pero después de eso le gustó mucho la joven. Tal vez podría convencer a Tsunade de que le diera su aprendiz a Naruto para hacer las paces. Shizune era una mujer joven y atractiva con una buena cabeza sobre los hombros, tenerla cerca de su hijo haría mucho más fácil volver a entrar en la vida de su hijo. Colocando ese pensamiento con las otras ideas que giraban en torno al regreso de su hijo, en cambio se centró en la tarea que tenía entre manos. Su sonrisa una vez más se volvió maliciosa. Oh, sí, era hora de una pequeña charla con Tsunade. La puerta del complejo se cerró detrás de ella con un clic satisfactorio y casi no le tomó tiempo cruzar el camino de piedra hacia el edificio principal del complejo Senju. La sala principal y la cocina estaban, como se esperaba, vacías, pero la oficina y el dormitorio donde esperaba encontrar un Sannin con resaca también lo estaban. Eso, sin duda, era nuevo. Desde que conocía a la mujer, se había quedado dormida en su escritorio rodeada de botellas vacías o había logrado llegar a su cama, generalmente por los esfuerzos de Shizune, se imaginaba, para dormir hasta bien entrada la mañana. Con suerte, esto simplemente significaba que Tsunade estaba despierta y no que había logrado escapar mientras hablaba con Shizune. Sin embargo, si ese era el caso, tenía que darle apoyo a la joven médica por lograr parecer cooperativa mientras actuaba activamente en su contra. Ella estaría molesta con la chica, seguro, pero aún así le agradaría mucho. Después de todo, no había muchos que se opusieran a la matriarca del clan Uzumaki, especialmente cuando sabían lo superados que eran. Sí, estaría bastante irritada, pero su respeto por Shizune solo aumentaría. Ese pensamiento, sin embargo, resultaría inútil de leer detenidamente, ya que entrar en el jardín trasero le permitió ver a la mujer que estaba buscando. Con las piernas dobladas debajo de ella, Tsunade se sentó tranquilamente en el porche trasero mientras miraba los jardines de Senju. Una bebida, como se esperaba, estaba en su mano, pero lo que a Kusina le costaba creer era el hecho de que no era sake. El Uzumaki no recordaba haber visto a la mujer beber nada más, ni siquiera agua, y sin embargo, allí estaba sentada con una taza de té. Temporalmente, su rabia fue reemplazada por una confusión incrédula y se preguntó brevemente si no estaría atrapada en algún genjutsu extraño. Un pulso de chakra dijo aquí que esto era real, que estaba soñando o que estaba en un genjutsu del que nunca podría esperar liberarse. No podía decidir qué pensamiento le traía más consuelo. Voy a asumir que eres tú, Kusina. Tsunade no se volvió para mirarla, pero Kusina no necesitaba ver su rostro para sentir el aura de derrota alrededor de la mujer. Extrañamente, sospechaba que la derrota que estaba sintiendo el último Senju no tenía absolutamente nada que ver con el hecho de que la habían encontrado. Sus ojos se entrecerraron cuando regresó a la ira que burbujeaba debajo de su piel. Sueño, genjutsu o realidad, era culpa de esta mujer que ya no tuviera un hijo. Inmediatamente eliminó ese pensamiento de su cabeza. Ella todavía tenía un hijo, simplemente no era suyo en ese momento.
Pero ella se aseguraría de que eso cambiara pronto. Ya había pasado demasiado tiempo desde que había tenido a su bebé en brazos. Demonios, había pasado demasiado tiempo el día después de que salieron de Konoha. Ahora, más de 4 años después, no podía pensar en nada más que desear a más. Entonces probablemente se trate de Naruto. La mujer exhaló un profundo suspiro. Probablemente debería haberle pedido a Shizune que se quedara, en realidad ha visto al niño. La visión de Kusina se puso roja. ¿Quieres decir que ni siquiera lo has visto en los últimos 4 años? El siseo que salió de sus labios habría avergonzado a Orochimaru y todas sus convocatorias. Ni una sola vez. Ni siquiera intentó negarlo. Shizune lo ha visto un par de veces, he escuchado. Supuestamente están en términos decentes. Solo recientemente supe que ella lo conocía. Una risa sin humor escapó de su garganta. Estaba enojado al principio, ¿sabes? Había pensado que ella lo traería aquí sabiendo que necesitaba verlo, pero no puedo culparla por no traerlo. Demonios, no puedo culparlo por no venir. Honestamente esperaba que no sospechara de un Sannin con el que no tenía conexiones conocidas que quisiera conocerlo. Su sangre continuó hirviendo mientras la calma de Tsunade drenaba el rojo de su visión. Ociosamente, tomó nota de que Naruto ya tenía conexiones con Shizune y que ofrecerla como regalo probablemente sería tan bueno como lo había hecho la heredera de Yamanaka. Así que ni siquiera miraste. Tsunade negó con la cabeza, todavía sin volverse para mirar a la mujer. No. Llegué un día tarde debido a algunos coleccionistas que estaban detrás de mí. Para entonces, Naruto estaba en el hospital y no me enteré de eso por bastante tiempo. Ella soltó un bufido. En realidad, fue por Shizune que me enteré de eso. Pensé que estaba viviendo en el complejo hasta que ella mencionó a un ladrón que había conocido mientras compraba. Un ladrón. Mi hijo fue reducido a un maldito ladrón. Otro resoplido dejó a Tsunade. ¿Reducida? No, Shizune me dijo que el niño era muy hábil, un shinobi nato. Ella estaba impresionada con él, yo estaba aterrorizada. Y sin embargo, se sentó aquí en el complejo sin hacer nada. Acusó a Kusina. Estaba tan acostumbrada a que los Sannin se enojaran rápidamente. Era simplemente estar lo suficientemente sobrio para mantenerla tan tranquila cuando se enfrentaba a una madre enojada. Por mucho que Kusina quisiera empezar a gritar y atacar a la mujer, no pudo encontrar dentro de sí misma para rendirse a su rabia cuando el más irritable de los Sannin se sentó tranquilamente ante ella. Actué entonces, pero a pesar de todo lo bueno que hizo, bien podría haber sido nada. Kurenai y yo tuvimos una discusión, ya sabes, acerca de quién era el deber de cuidar al niño. Al final decidimos que el niño podía cuidar de sí mismo, pero necesitaba que alguien lo vigilara. Tu plan, creo. Kurenai iba a enviarlo aquí al complejo cuando lo encontrara para que pudiera vivir con nosotros aquí. Yo no iba a cuidarlo, ni siquiera iba a acercarse a él, pero lo habrían provisto. Pero él nunca puso un pie aquí, ¿verdad? No. En realidad no sé qué pasó del lado de Kurenai, no he hablado con ella desde entonces. Admitió Tsunade. No puedo creerlo. Es tu ahijado. ¿Cómo puedes sentarte ahí tan tranquilamente y decirme que no hiciste nada para ayudarlo? Porque es la verdad. Debería haberlo revisado y luego dejarlo solo, pero no lo hice. Cada día lo pospongo, mi culpa aumentaba un poco y bebía más para compensar. Me di cuenta de que había bebido durante años. Podría haber aceptado eso. Kusina gruñó. Hubiera sido mejor que nada, pero ni siquiera le hiciste un jodido chequeo. Esa era la razón por la que te quería aquí, para asegurarme de que estaba bien. No lo estaba. Esas 2 palabras fueron suficientes para congelar a Kusina. El siguiente la envió de rodillas. Tu partida lo hizo peor. ¿Qué? No, no puede ser. Ella se negó a creerlo. Ella se fue para protegerlo del chakra del Kyuubi y los efectos dañinos que pudo haber tenido en su sistema de chakras. Era demasiado tarde para evitar que se viera afectado, siempre lo fue. Hace 2 años pasó por la abstinencia de chakra y Yakushi Kabuto lo examinó. Aparentemente, ser concebido en un Jinchuriki hizo que su cuerpo dependiera del chakra del Kyuubi. No. No estoy seguro si fue bueno o malo que lo dejaras fuera del complejo. Supuestamente, parte del chakra del Kyuubi de las defensas terminó en su sello y por eso pudo permanecer 2 años antes de sucumbir a retiro. Si hubiera tenido acceso al complejo, no lo habría logrado y, sin embargo, al mismo tiempo, nos habríamos enterado antes. Habrías vuelto. Kusina ignoró la forma en que parecía indicar que todo volvió a ella.
Tsunade podría haberlo descubierto incluso si el complejo hubiera sido desbloqueado, esa era la razón por la que estaba en Konoha nuevamente después de todos estos años. De hecho, fue algo bueno que se olvidara de agregar a Naruto al complejo después del reinicio porque lo mantuvo activo durante tanto tiempo en su ausencia. Aplastó despiadadamente la parte de ella que le recordaba que Tsunade acababa de señalar que los 2 años habrían sido innecesarios si no hubiera sido atacado por las características de seguridad del complejo. Mientras se ponía de pie de un salto, la ira surgiendo a través de sus venas una vez más. Habría vuelto si lo hubieras visto como se suponía que debías. Era tan cierto como lo que había dicho Tsunade. De hecho, ambos tenían razón porque ambos estaban equivocados. Solo uno de ellos lo había aceptado. Ese primer día lo habrías recogido de la academia, lo habrías examinado y enviado por mí. Demonios, podrías haber enviado a Shizune tras nosotros y habríamos regresado a la mañana siguiente. ¿Realmente importa en este momento? Está hecho, no podemos cambiar eso. ¿Qué, entonces te vas a olvidar? Esto es tu culpa. ¿Y qué quieres que haga? Tsunade respondió. Desde que supe el verdadero alcance de mis errores, dejé de beber y traté de pensar en una manera de compensarlo. En este punto, no hay nada que pueda hacer. Es posible que haya tenido una oportunidad, ya sabes. Si alguna vez le hubieran hablado de mí antes de que te fueras. Según Shizune, no tenía idea de que yo era su madrina. Tal vez si lo hubiera hecho, ella habría podido convencerlo de que me visitara al menos una vez. Por otra parte, yo ya lo he dicho. No hay nada que podamos hacer ahora, excepto lidiar con el desastre que hemos hecho. ¿El desastre que has hecho? Insistió Kusina. Se suponía que debías presentarte a él cuando regresaras. Si no te hubiera pedido que regresaras, es poco probable que lo hubieras hecho y ambos lo sabíamos. Es poco probable que te conozca alguna vez y mencionarlo lo habría hecho sospechar. Y mi llegada estuvo fuera de mis manos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Perseguir a los cobradores de deudas y culparlos por todo esto? Aquí no pasó nada a propósito, pero sucedió de todos modos. Ayuda a Naruto y no te ayuda. ¿Esperas que me olvide de todo esto? Olvidar el hecho de que tu inacción me ha costado a mi hijo. Fue tu amor por tu hijo lo que terminó costándote. Tenías tanta prisa por asegurarte de que estaba a salvo que lo dejaste más vulnerable que nunca. Ambos somos los culpables, porque entre nosotros dos y mucha mala suerte que Naruto ha terminado sufriendo. Hice todo lo que pude por él. Y no fue suficiente. Yo también lo perdí. Él era mi ahijado y podría haber tenido otro miembro de la familia. Ahora, debido a que tenía tanto miedo de crear nuevos vínculos, perdí esa oportunidad. Tú, sin embargo, todavía tengo uno. No lo pierdas gastando tu tiempo conmigo, ve a buscar a tu hijo de vuelta. Tsunade no necesitaba ver a Kusina para saber que sus ojos se habían entrecerrado. Lo haré, y te prometo ahora que después de que lo haga, nunca volverás a ver a ninguno de los Uzumaki. Dicho esto, salió furiosa del complejo. Aún mirando hacia el jardín, la lágrima de Tsunade pasó desapercibida. Naruto tuvo que admitir que, fuera lo que había estado esperando, era mucho, mucho peor de lo que había imaginado. Tazuna había hablado del control férreo de Gato sobre el país, pero no había pensado en lo que realmente estaría pasando esta gente. La basura llenó las calles destrozadas tanto como las personas sin hogar. Las casas, las que todavía estaban en pie, estaban cayendo en mal estado como aquellas que no estaban alojadas en ocupantes ilegales que hacían todo lo posible para arreglárselas con todo lo que podían buscar. La miseria llenó el aire aquí al igual que el humo espeso y aceitoso que podía oler proveniente de algún lugar que no podía ver. La esperanza y el miedo se iluminaron en los ojos de todos los que las decían, pero al final no se acercaron. Esto es horrible. Ella murmuró. La mujer a la que escoltaba, Tsunami, hija de su cliente, solo pudo asentir con tristeza. Gato ha estado destruyendo este país y no es probable que se detenga pronto. Cuando nos haya desangrado, lo derribará todo y lo reconstruirá como le plazca. ¿Cómo puede salirse con la suya? Él controla la economía aquí y el daimyo ha estado en silencio desde antes de su llegada. Mientras no comience abiertamente a masacrar a la población, nadie va a intervenir para detenerlo. Así que lentamente los mata a todos. Al principio, nos dio la oportunidad de huir, pero la mayoría de nosotros no podíamos desprendernos de nuestros hogares y de todo lo que nosotros y nuestras familias hemos trabajado tan duro durante generaciones. No puedo evitar pensar que sería mejor que camino. No puedes simplemente rendirte. Declaró Naruto. Y no lo hicimos, pero ahora, sin nuestras esperanzas, muchos lo han hecho. La diferencia es que si nos hubiéramos ido antes, ya tendríamos nuevas vidas en otro lugar.
No sufriríamos, nuestros hijos no sufrirían. No hay nada de malo en darse por vencido si al final es mejor para usted y su familia. ¿Quién puede contar a todos los que han sacrificado sus propios sueños para ayudar a quienes cuidaban? Supongo que tienes razón. Naruto frunció el ceño. Pero todavía no me gusta. Nosotros tampoco, pero podría ser peor. ¿Peor? Ha contratado a un traidor shinobi de rango de Kirit para cazar a tu padre y acabar con la última oportunidad que tiene tu país de recuperarse. ¿Cómo puede ser peor? Tsunami se detuvo allí en la calle y se volvió para mirar a la joven a los ojos. Podría ser un esclavo en este momento, violado por el placer de quienes están destruyendo nuestro país. Inari podría estar en un campo de trabajo o ser utilizado como muñeco de práctica para las fuerzas de Gato. Podrían torturar a las familias en vista de los demás. Incluso cuando se salieron con la suya con las mujeres. Nuestras casas podrían incendiarse mientras temblamos juntos durante la noche. No, las cosas podrían ser mucho peores si los hombres contratados por Gato no tuvieran una correa tan apretada. El silencio se instaló entre ellos mientras Naruto trataba de aceptar lo que le acababan de decir. Todos esos realmente eran mucho peores de lo que estaba sucediendo, pero las personas realmente se harían eso entre sí. Le gustaba pensar que había algo bueno en todos, aunque solo fuera un poco, pero que Tsunami incluso sugiriera tales cosas dejaba muy claro que no solo había personas dispuestas a hacer eso, sino que muchos de ellos estaban a su alrededor mientras hablaban. No fue un pensamiento reconfortante. Entonces, ¿Gato los mantiene controlados? No. Tsunami negó con la cabeza y los dos comenzaron a caminar de nuevo. Momentos después, señaló a un hombre con una máscara que caminaba por la calle. Ellas hacen. Otro hombre idéntico caminaba en la otra dirección y Naruto se dio cuenta de que había más personas encaramadas al azar en los edificios mientras su mirada recorría la ciudad. Más adelante en la calle, dos más acompañaron a un pequeño grupo de matones en una de las casas derrumbadas. Varios aldeanos, probablemente en representación de las diversas familias que habían buscado refugio en el interior, estaban junto a la puerta hablando con el matón principal. Estaba dolorosamente consciente de las pequeñas bolsas que los aldeanos le pasaban al hombre. El hombre las sopesó en sus manos antes de sonreír y arrojarlas a sus compañeros con un ladrido de risa. Dándose la vuelta, el grupo se alejó solo para detenerse en la siguiente casa y repetir el proceso. ¿Quiénes son? Los lobos. Tsunami respondió. Fueron contratados por Gato antes que Zabuza. ¿Trabajan para Gato? ¿Por qué? Tsunami no tuvo una respuesta real cuando se encogió de hombros. Él les paga, supongo. Puede haber más, pero ¿por qué otra cosa la gente trabaja para otros que para poner comida en sus mesas? Pero si les está pagando, ¿por qué mantendrían a los demás a raya? Nadie lo sabe con certeza. Trabajan para él bien, recaudando los impuestos de Gato y persiguiendo a los que se oponen a él, pero hay quienes afirman haber sido ayudados por los lobos en algún momento. Reconocen el control de Gato sobre esta área, pero trabajan para asegurarse de que los que están en el área no se aprovechen de los músculos contratados por Gato. Pero si Gato fuera a ordenarlo, esperaría que atraviesen todo aquí como una verdadera manada de lobos y devoren todo lo que tengan a la vista. Son los ejecutores de Gato, pero son un grupo justo que mantiene nuestra pequeña ciudad en funcionamiento. Si no fuera por ellos, la mayoría de estas familias habrían ya sido arrastrado por una razón u otra. ¿Por qué les importaría? Si tuviera que adivinar es para mantener su empleo. Cuanto más tiempo se necesiten, más se les pagará al final. Todo esto, ¿solo por dinero? Ese es el mundo. Mientras Naruto observaba a un hombre presentar lo que debía haber sido su hija adolescente a un hombre con una máscara de lobo, solo para recibir una gran bolsa de monedas a cambio, sintió que se le revolvía el estómago. El hombre se había escapado inmediatamente después, incluso cuando las lágrimas caían por las mejillas de su hija. El lobo, impasible ante la exhibición, colocó su brazo sobre la espalda pequeña de las chicas y comenzó a alejarla. Eso no estaba bien. Nada en este lugar estaba bien. Pero los lobos, ¿no había hablado uno de ellos y en conjeturas con su hermano? Si estos eran los mismos lobos que en Konoha, había más en Konoha de lo que ella sabía, un lado más oscuro que no se había atrevido a imaginar. Y si lo hubo, ¿qué tan involucrado estaba su amado hermano? Continuará.